Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video vamos a continuar con nuestro curso de análisis de Fourier. Este es el capítulo 10 de este curso. Si no han visto los videos anteriores, pueden encontrar en la descripción el enlace al video anterior y el enlace al curso completo para que vayan y vean los demás videos y puedan entender mucho mejor este capítulo. Lo que vamos a hacer aquí es calcular la serie de Fourier de estas funciones de aquí. Vean que tienen funciones trigonométricas, así que hay que calcularlas con cuidado. Ya en el video anterior vimos algunos ejemplos de funciones trigonométricas cuya serie de Fourier se puede calcular muy fácilmente, simplemente mediante comparación de coeficientes y usando identidades trigonométricas. Pero en este caso tenemos funciones para las cuales habrá que aplicar las fórmulas de los coeficientes de Fourier, ¿sí? En el video anterior expliqué por qué algunas veces se pueden comparar coeficientes y por qué otras veces no se puede, como en este caso. Así que si no han visto el video anterior, los invito a que lo vean para que puedan entender mucho mejor ese punto. Pues vamos a empezar con el primer ejercicio. Calcular la serie de Fourier de la función f de x igual al seno de x en el intervalo que va desde -1 hasta 1. Como sabemos, para calcular la serie de Fourier hay que utilizar estas fórmulas de aquí. Estos son los coeficientes de la serie de Fourier que se calculan realizando integración. Aquí recordemos que la L es la mitad del intervalo donde está definida la función. En este caso va desde -1 hasta 1. Toda la longitud del intervalo es de 2 unidades. Ese es el periodo. Ese es lo que llamamos T mayúscula o que en algunos libros aparece como T mayúscula. Pero la mitad de esa T mayúscula es L mayúscula, que es la que uso yo aquí en las fórmulas en lugar de poner T sobre 2. Pero bueno, eso ya lo vimos en el primer video o en el segundo video de este curso. De todas maneras, pues rápidamente lo menciono. Entonces en este caso L vale 1, que es la mitad de la longitud del intervalo, ¿sí? Y entonces podríamos sustituir L igual a 1 aquí y acá y hacer las integrales. Pero en este caso tenemos otra consideración, también algo que vimos ya en un video anterior, que es si la función es par o impar, podemos ahorrarnos algunos cálculos. En este caso recordemos que la función seno de x es una función impar. Entonces, en este caso, como se trata de una función impar, se nos simplifican varios coeficientes. Los que son a0 y an se hacen 0, ¿sí? Que son los coeficientes del coseno. Solamente va a haber términos con senos. Entonces, estos valen 0 y para el del seno es el doble de esta integral, pero desde 0 hasta L. ¿Sí? Si tienen duda por qué podemos hacer esta simplificación, bueno, eso también ya lo expliqué en un video anterior de este curso, así que pueden ir y verlo. Entonces vamos a usar estas fórmulas de aquí. Ya no hace falta calcular ni a0 ni a n, ya sabemos que esos valen 0 porque se trata de una función impar y vamos a usar entonces esta fórmula de acá solamente. Entonces sustituimos por aquí la función f de x es igual al seno de x, L vale 1 y hay que hacer esta integral, seno de x por el seno de n por pi por x. ¿Cómo se hace esta integral? Bueno, pues aquí pueden ustedes recordar de nuestro curso de integrales que vimos cómo hacer una integral que es un producto de senos de diferente argumento, como en este caso, x y n pi por x. Lo que hay que hacer es utilizar una identidad trigonométrica. Les voy a dejar aquí las tres identidades trigonométricas que se usan en estos casos. Cuando tenemos un producto de seno por seno, como en este caso, cuando tenemos un producto de coseno por coseno o cuando tenemos un producto de seno por coseno. Este de acá se aplicaría también si tenemos coseno por seno. Recuerden que el producto es conmutativo, simplemente invierten el orden de la multiplicación y pueden usar esta fórmula, ¿sí? Entonces estos son los tres posibles casos que podemos tener. En este caso tenemos seno por seno, así que hay que usar esta fórmula de aquí. Y entonces va a ser 1/2 del coseno de a menos b. Bueno, pues en este caso es 1/2 del coseno de x menos n pi x. Y luego es menos 1/2 del coseno de a más b. Entonces va a ser menos 1/2 del coseno de x más x. Ahí está. Ya usamos la fórmula. Y entonces esto de aquí ya lo podemos integrar más fácilmente. Vean que habrá que separar en dos integrales. En cada integral el 1/2 que es constante sale de cada integral. Va a multiplicar al 2 que está aquí afuera. 2 por 1/2 nos va a dar un entero. Y luego esto que está aquí se puede factorizar. Tiene aquí x y tiene aquí x. Entonces se factoriza como factor común. Va a quedar multiplicando 1 menos n por pi. Todo esto multiplicando a x. Y acá lo mismo, nada más que aquí es 1 más n por pi multiplicando a x. Bueno, y ahora podemos usar esta fórmula de la integral del coseno de un número por x, que es 1 sobre el número del seno de ese mismo número por x. En este caso vean que la a aquí es 1 menos n pi y acá es 1 más n pi. Entonces usando esta fórmula obtenemos estas expresiones. Es 1 entre el 1 menos n pi del seno de lo mismo y esto hay que evaluarlo de 0 a 1. Y por acá, bueno, este 2 por 1/2 es 1. Desde acá pude haberlo simplificado, pero bueno, es 1. Y luego aquí queda 1 entre 1 más n pi del seno de este mismo argumento evaluado de 0 a 1. Bueno, pues ahora hay que evaluar en los extremos del intervalo. Entonces evaluamos primero en el 1 y va a quedar 1 menos n pi por 1, que directamente es 1 menos n pi. Luego evaluamos en el 0, entonces va a quedar seno de 0
y el seno de 0 ya sabemos que vale 0, por eso puse aquí un 0 restando. Este 0 de hecho lo podríamos omitir ya con más práctica, no hace falta ni siquiera escribirlo. Pero yo aquí lo puse para que en el video no se confundan. Este 0 sale de que se sustituye el 0 aquí y el seno de 0 es 0, ¿sí? De la misma manera, por acá sustituimos primero el 1, queda esto de aquí. Luego sustituimos el 0, entonces va a quedar seno de 0 que es 0. Ahí está. Y bueno, estos son los coeficientes de la serie de Fourier. Podríamos dejarlo así, pero en realidad se puede simplificar un poco, porque aquí tenemos una resta de dos argumentos y uno de ellos es n por pi. Acá tenemos una suma y uno de ellos es n por pi. Entonces podemos usar esta identidad trigonométrica, el seno de una suma, que es el seno de a coseno de b, más el seno de b coseno de a. También podríamos usar el seno de una resta para este caso de aquí, aunque bueno, pues esta misma fórmula se puede aplicar incluso si es una resta, simplemente tomando en cuenta que b es menos npi con todo y el signo. Así que aquí va a ser coseno de menos npi y aquí va a ser seno de menos npi. Bueno, pues vamos a usar esta identidad y nos va a quedar lo siguiente. Queda seno de a coseno de b, o sea, seno de 1 coseno de menos npi, como dijimos. Y luego va a ser más el seno de b coseno de a, o sea, seno de menos npi coseno de 1. Todo esto de aquí es el desarrollo de este término de aquí. Y luego para este de acá tenemos algo similar, seno de 1 coseno de npi y luego seno de npi coseno de 1. Ahí está. Y aquí recordemos que conocemos ya algunos valores de estas funciones trigonométricas. Para empezar, sabemos que el coseno es una función impar. Entonces, coseno de menos x es lo mismo que el coseno de x. O sea que esto de aquí es lo mismo que poner coseno de npi sin el signo menos, ¿sí? También tenemos que el seno de npi vale 0. O sea, el seno de cualquier múltiplo entero de pi es 0. Lo mismo el seno de menos npi es 0. O sea que este término vale 0. Y por acá también este término vale 0. Y además el coseno de npi vale menos 1 a la n. Entonces este coseno y este coseno valen menos 1 a la n. Entonces sustituyendo nos queda esto de aquí. Seno de 1 por menos 1 a la n. Este término que vale 0 ya no lo ponemos. Luego acá queda seno de 1 coseno de npi que es menos 1 a la n. Y este término de aquí no lo ponemos porque vale 0. Y bueno, pues ya de aquí lo que podremos hacer es notar que este es un factor común. ¿Sí? Entonces este factor común lo factorizamos y entre paréntesis queda esta fracción 1 entre 1 menos npi menos esta fracción de acá. Y ahora podemos restar estas dos fracciones usando el método cruzado. 1 por 1 más npi queda 1 más npi, luego este menos 1 por 1 queda menos 1 y luego menos 1 por menos npi, menos por menos da más y queda npi. Y luego los denominadores se multiplican. ¿Sí? Recuerden que se multiplica cruzado, eso se pone en el numerador y luego el producto de los dos denominadores se pone aquí en el denominador. Luego aquí vean que este 1 con este se cancelan, npi más npi nos queda 2 veces npi, ahí está, 2 veces npi, y esto de aquí es un producto de binomios conjugados, así que es una diferencia de cuadrados, 1 al cuadrado que es 1 menos n cuadrado pi cuadrado, ahí está. Y esto pues simplemente lo podemos volver a reescribir de este modo, simplemente haciendo aquí la multiplicación, entonces queda 2 npi por menos 1 a la n por seno de 1 entre 1 menos n cuadrado pi cuadrado. Ese es el coeficiente Bn. Entonces ya sabemos que A0 es 0, AN es 0, Bn es todo esto que acabamos de obtener y por lo tanto, bueno, pues sustituimos en la serie de Fourier, que recuerden otra vez, la serie de Fourier tiene esta expresión en general, pero como L vale 1, pues sustituyendo aquí el 1 nos va a quedar simplemente npx y npx. Y aquí sustituimos los coeficientes. Como A0 vale 0 y AN vale 0, este término ya no va a estar, ni va a estar el que tiene cosenos. Solamente va a estar el que tiene senos. Entonces nos va a quedar lo siguiente. La suma desde n igual a 1 al infinito de los b sub n, que es toda esta expresión de aquí, multiplicado por el seno de npi por x. Esta es la serie de Fourier para f de x igual al seno de x en el intervalo desde menos 1 hasta 1. Y si hacemos la gráfica, por ejemplo, en Desmos o en GeoGebra, hasta 50 términos, pues tenemos esto de aquí, con lo cual vemos que la serie de Fourier sí se está aproximando a la función seno, que es esta línea azul. Esta línea azul es la gráfica del seno y esta línea en rojo pues es la gráfica de la serie de Fourier con 50 términos. Bueno, pues ahí está el primer ejemplo y ahora vamos a ver el segundo ejemplo en el cual hay que tener cuidado con un detalle importante que muchas veces es un error que cometen los estudiantes al principio al estar calculando series de Fourier, porque simplemente se dejan llevar por la fórmula, obtienen un resultado, pero resulta pues que ese resultado que obtienen no aplica para todo valor de n. Hay que tener cuidado con los denominadores que se hacen 0, ¿sí? Lo voy a explicar en un momento más para que vean en dónde es donde suele surgir el error. Es una función definida a trozos, vale 0 desde menos pi hasta 0 y vale el coseno de 2 veces t desde 0 hasta pi. Aquí lo estoy haciendo con la variable t, pero es lo mismo que con la variable x. Recuerden que eso no tiene importancia. Entonces, en este caso podríamos graficar la función, veríamos que no es simétrica ni respecto al eje y ni respecto al origen, así que no se trata de una función par ni impar, por lo que hay que hacer pues, todo el cálculo. Y en este caso vemos que L es igual a pi, que es la mitad del intervalo que va desde menos pi hasta pi. Entonces hay que usar estas fórmulas directamente porque no es par ni impar, hay que calcular todos los coeficientes. Vamos a empezar con el coeficiente a sub 0. Entonces es 1 sobre pi de la integral desde 0 hasta pi de la función. Ahora, como es una función definida a trozos, recuerden que en esos casos se
se separa en dos integrales realmente. Una integral que va desde menos pi hasta 0 y luego le sumamos la otra integral que va desde 0 hasta pi. Pero la primera integral que va desde menos pi hasta 0, la función vale 0, así que al integrar esto nos da 0. No hace falta ya escribir esa integral. Directamente hacemos la otra integral, la que va desde 0 hasta pi, como podemos ver aquí, de esta función coseno de 2t. Entonces hacemos la integral del coseno, que como sabemos es el seno de 2t, multiplicado por un medio, que es el coeficiente que aparece aquí, 1 sobre este coeficiente, y luego esto hay que evaluarlo de 0 a pi. Evaluamos primero en pi, entonces va a quedar un medio del seno de 2pi, y luego evaluamos en el 0, entonces queda menos un medio del seno de 0. Recuerden que el seno de los múltiplos enteros de pi vale 0, seno de 0 vale 0, entonces pues todo esto se hace 0. Bueno, pues ahora vamos a calcular el coeficiente a sub n. Entonces de nuevo, solamente vamos a considerar el intervalo que va de 0 a pi, porque el primer intervalo vale 0. Entonces queda la integral de 0 a pi de la función que es coseno de 2t, por el coseno de n por t diferencial de t. Entonces tenemos ahora un producto de cosenos de diferente argumento. Bueno, pues ¿qué hacemos aquí? Pues hay que usar una de las identidades trigonométricas que les mostré hace un momento. En este caso hay que usar la del producto de los cosenos, que es un medio del coseno de la suma más un medio del coseno de la resta. Entonces nos va a quedar un medio del coseno de 2t más npi más un medio del coseno de 2t menos npi. Menos nt, perdón. Bueno, pues ahora separamos en dos integrales. Una va a ser 1 sobre 2pi. Un medio salió, multiplica el 1 sobre pi, por eso queda 1 sobre 2pi. Y aquí queda el coseno de 2 más n por t. Aquí ya factoricé la t. Lo mismo ocurre acá. El 1 medio sale, multiplica el 1 sobre pi, queda 1 sobre 2pi. Y adentro queda 2 menos n por t. Y ahora hacemos las integrales. Entonces la integral de coseno, recordemos que es el seno del mismo argumento, multiplicado por 1 sobre el coeficiente que es 2 más n. Y aquí lo mismo. Y ahora hay que evaluar desde 0 hasta pi. Entonces al evaluar en pi obtenemos seno de 2 más n por pi. Y luego a esta función hay que restarle pues la función evaluada en 0. Entonces es 1 sobre 2 más n del seno de 0. Aquí lo estoy poniendo, ya sabemos que vale 0, pero lo estoy poniendo para... bueno, ahorita en un momento voy a explicar por qué. Aquí hacemos lo mismo, sustituimos el pi y luego restamos y sustituimos el 0. Bueno, pues vean lo que acabamos de obtener. Tenemos aquí seno de 0 y seno de 0 que ya sabemos que valen 0. Y tenemos por acá 2 más n por pi. Pero n es un número entero. Si a un número entero le sumamos 2, pues sigue siendo un número entero. Entonces tenemos el seno de un múltiplo entero de pi. O sea que esto también vale 0 y este también, por la misma razón, pues vale 0. ¿Sí? Así que todos estos valen 0, por lo que a sub n vale 0. Y aquí hay una contradicción. Si ponen un poco de atención hasta este momento, vean que al principio dijimos que esta no es una función par ni impar. Pero ya en un video anterior vimos que para las funciones pares, los coeficientes b sub n valen 0 y para las funciones impares son los coeficientes a sub n los que valen 0. Y en este caso obtuvimos que a sub 0 vale 0 y que a sub n vale 0. O sea, los coeficientes a sub n valen 0, pero no se trata de una función impar, ¿sí? Y eso es medio extraño, o sea, no puede ocurrir. Si los coeficientes a sub n valen todos 0, entonces la función debería de ser impar. Entonces, ¿dónde está el error? ¿Qué es lo que nos está faltando? ¿Qué nos falla? Bueno, pues observen lo siguiente. Observen lo siguiente. ¿Qué ocurre aquí? Aquí tenemos una fracción que dice 1 sobre 2 menos n. ¿Sí? Acá también, 2 menos n. ¿Cuál será el valor del coeficiente a sub 2? O sea, si n vale 2. Si n vale 2, podemos sustituir aquí el 2, obtenemos un cuarto. Acá tenemos seno de 4pi. Aquí no hay ningún problema, aquí también es un cuarto. Pero aquí surgiría un problema. Si n vale 2, vean que al sustituir aquí el 2 queda 2 menos 2, 0. Entonces queda 1 sobre 0. Y como saben ustedes, no se puede hacer una división entre 0. Esto quiere decir que todo el proceso que acabamos de realizar es válido solamente cuando n no vale 2, porque si n vale 2, entonces aquí ocurre una división entre 0 y eso no puede ser. O sea que acabamos de calcular todos los coeficientes para n distinto de 2, ¿sí? O sea que podemos decir que a sub n es igual a 0 solamente si n es distinto de 2. ¿Y qué pasa con el coeficiente a sub 2? ¿Cuánto vale? Pues hay que hacerlo por separado. Hay que calcular aparte el coeficiente a sub 2. Este es un error que se comete muy usualmente, los estudiantes lo cometen mucho, por no tener en cuenta esto de que a veces hay que considerar ciertos casos por separado porque ocurren divisiones entre 0. Siempre hay que estar bien pendientes de eso. Vean que de este lado no puede ocurrir una división entre 0 porque n tendría que valer menos 2, pero los coeficientes de la serie de Fourier pues son todos mayores que 0 o mayores o iguales que 0, ¿sí? Entonces no puede nunca ser menos 2. ¿Sí? Bueno, pues entonces vamos a calcular este coeficiente por separado. Y para eso volvemos a la fórmula de los coeficientes a sub n. Esta es la fórmula que acabamos de aplicar. Pero vamos a sustituir aquí n igual a 2 para calcular el coeficiente que nos interesa. Entonces a sub 2 va a ser 1 sobre pi de la integral, otra vez desde el intervalo solamente 0 a pi, que es donde la función es distinta de 0. Entonces queda coseno de 2t y luego multiplicado por coseno de nt, pero como n vale 2, entonces va a quedar aquí coseno de 2t.
y vean entonces lo que ocurre. Tenemos un coseno multiplicado por ese mismo coseno. Entonces la identidad trigonométrica que vamos a usar ya no es la del producto de los cosenos que usamos hace un momento, sino que vamos a usar la del coseno al cuadrado. Sí, porque coseno de 2t por coseno de 2t, como es el mismo término, se puede poner como coseno al cuadrado de 2t y entonces podemos usar esta identidad trigonométrica. El coseno al cuadrado de x es un medio más un medio del coseno de 2x. ¿Sí? Ahí está la diferencia entre este método y el anterior. Realmente, la fórmula que usamos para el producto de los cosenos sí se reduce a esta cuando los argumentos son iguales, pero la integral, al momento de integrar, pues la integral de un medio no es lo mismo que la integral que obtenemos con el coseno de la suma y el coseno de la resta que obtuvimos antes, ¿sí? Yo los invito a que ustedes vean otra vez el proceso que hicimos para a sub n e identifiquen dónde está la diferencia entre calcular el coeficiente A2 de esta manera y haberlo calculado del otro modo en general, ¿sí? Bueno, pues entonces vean que aquí al sustituir nos va a quedar un medio más un medio del coseno del ángulo doble. El doble de 2t es 4t y entonces integramos. Hay que separar en dos integrales. La primera integral va a ser 1 sobre 2pi de la integral de, pues simplemente 1, porque este un medio ya salió. Entonces aquí queda un 1 por dt, que es dt directamente. Y en la otra integral, en un medio sale, queda 1 sobre 2pi de la integral del coseno de 4t por diferencial de t. Vean que esta integral es diferente a las que obtuvimos anteriormente al calcular a sub n. Entonces aquí la integral de dt es t, hay que evaluar de 0 a pi, y acá nos va a quedar pues, un cuarto del seno de 4t. Vean que aquí al sustituir pi, pues va a quedar 4pi, y al sustituir 0 va a quedar 0. O sea que este término otra vez se vuelve a hacer 0, pero este de acá ya no se va a hacer 0, porque aquí ya es directamente t, aquí ya no hay ningún seno, ¿sí? Entonces nos va a quedar 1 sobre 2pi, y sustituimos pi en el t, entonces va a quedar pi menos t evaluado en 0, o sea, menos 0. Que ese 0 podríamos haberlo omitido ya con más práctica, pero bueno, yo lo puse para que no haya confusiones. Entonces, pi menos 0 es pi, este pi con este se cancelan y entonces queda directamente un medio. O sea que a sub 2 vale un medio y a sub n vale 0 para todos los demás valores de n, incluido n igual a 0. ¿Sí? Todos los coeficientes valen 0 excepto a sub 2 que vale un medio. Ese es entonces algo a tener en cuenta al momento de hacer este tipo de cálculos en funciones que tienen por aquí senos y cosenos. Vean que en el primer ejemplo que hicimos, el del seno de x, no ocurría este problema porque en las integrales que obteníamos los denominadores tenían por ahí pi, o sea, algo así como n menos pi y algo, ¿no? Entonces, como n no puede ser nunca igual a pi, pues no había ningún problema, pero en este caso sí, porque pues, se trata de números enteros. Bueno, pues entonces vamos a continuar. Tenemos que a sub 0 es 0, a sub 2 vale un medio, a sub n vale 0 si n es distinto de 2 y nos faltan los coeficientes b sub n. Bueno, pues vamos a hacer la integral. Es 1 sobre pi, integral solamente de 0 a pi, que es donde es distinto de 0, del coseno de 2 de n por t. Y ahora tenemos un coseno por un seno, entonces hay que usar esta identidad de aquí, la del seno por el coseno. Aunque tengamos aquí el producto al revés, no importa, se puede usar esta misma identidad porque el producto es conmutativo. El orden de los factores no altera el producto. Lo único que sí hay que tener cuidado es que a es el argumento del seno, o sea que a es nt, y que b es el argumento del coseno, o sea que b es 2t. Eso hay que tenerlo bien en cuenta al momento de sustituirlo aquí, porque recuerden que en una resta sí importa el orden, la resta no es conmutativa. Entonces, sustituyendo en la fórmula nos va a quedar lo siguiente: un medio del seno de la suma, o sea, nt más 2t, y luego más un medio del seno de la resta, a menos b, o sea, el argumento del seno menos el del coseno. Entonces el del seno, que es nt, menos el del coseno, que es 2t. Por eso es nt menos 2t. Si ponemos aquí 2t menos nt, estaría mal. Por ahí estaríamos cometiendo un error de signo. Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Y bueno, pues ahora separamos en dos integrales, sacamos el 1 medio en cada integral, factorizamos t, todo lo mismo que hicimos antes. Y bueno, desde aquí ya vean que ya estamos aquí suponiendo que n es distinto de 2. Porque si n fuera igual a 2, entonces aquí tendríamos que tener otro tipo de integrales. Si n fuera igual a 2, aquí tendríamos seno de 0 que es 0 y esta integral ni siquiera estaría por aquí, ¿sí? Entonces es algo similar a lo que vimos antes. Vamos a tener que analizar el caso por separado. Bueno, pues entonces vamos a continuar. Integramos y nos va a quedar aquí menos 1 sobre n más 2 coseno de n más 2 por t. Y acá nos va a quedar menos 1 sobre n menos 2 coseno de n menos 2 por t. Y hay que evaluar de 0 a pi. Y aquí vean que ya aparece esta fracción donde si n vale 2 queda una división entre 0 y entonces no se puede obtener b sub 2 a partir de esta expresión, sino que hay que calcularla por separado. En un momento más lo vamos a hacer por separado. Bueno, pues ahora evaluamos primero en pi. Entonces va a quedar coseno de n más 2 por pi menos el coseno de 0. Y aquí lo mismo, coseno de n menos 2 por pi menos coseno de 0. También vean que esta fracción se puede factorizar de una vez. Aquí también se factorizó de una vez para simplificar un poquito nada más los cálculos. Y bueno, coseno de 0 vale 1, recuerden. Y el coseno de un múltiplo entero de pi pues es menos 1 elevado a n. Esto de aquí. Coseno de n por pi es menos 1 a la n. Esto es cuando tenemos una n, un número entero en general. Este n más 2 es un número entero. N menos 2 es también un número entero. Así que sigue siendo válida esta identidad.
O sea, va a ser menos 1 elevado a ese número entero, que es n más 2. Y aquí también menos 1 elevado a n menos 2. Coseno de 0 vale 1 y aquí también vale 1. ¿Y cómo calculamos esto de aquí? Menos 1 elevado a n más 2. Bueno, pues vamos a dejarlo en términos de menos 1 a la n. O sea, vamos a separar esto como un producto, menos 1 a la n por menos 1 al cuadrado. Recuerden que cuando tenemos un producto de potencias de la misma base, los exponentes se suman. Se suma el n más 2, así. Pero lo estamos haciendo a la inversa. Aquí tenemos una suma de exponentes, entonces separamos como un producto de potencias de la misma base. Aquí ocurre lo mismo, que va a ser menos 1 a la n por menos 1 a la menos 2. Y este menos 1 al cuadrado, si podemos calcularlo, es menos 1 por menos 1, que es 1 positivo. Y lo mismo ocurre acá, nada más que es menos 1 a la menos 2. Entonces es 1 entre menos 1 al cuadrado, y menos 1 al cuadrado es 1. Entonces es 1 entre 1, que es 1. O sea, eso también vale 1. Este y este valen 1. Y nada más queda menos 1 a la n. Así, menos 1 a la n. Vean que ahora esto de aquí es un factor común. También el menos 1 sobre 2pi es un factor común. Lo único que tienen de diferente es este n más 2 y este n menos 2. Entonces factorizamos todo lo que es común, que es este menos 1, el menos 1 a la n menos 1, el 2pi, y este n más 2, que sería una fracción, 1 entre n más 2, aquí está. Y acá quedaría la otra fracción, 1 entre n menos 2. Aquí al multiplicar por el menos 1 esta resta, lo que ocurre es que la resta va a invertir su orden. O sea, primero ponemos el 1 y luego el menos 1 a la n. Sí, eso es por las leyes de los signos. Este menos por este término queda negativo y este menos por este menos da más. Entonces aquí está negativo y aquí está positivo. Nada más lo estoy cambiando de orden para poner primero el positivo y luego el negativo. Hacemos esta suma de fracciones. Aquí está. Se cancelan estos dos. Queda 2n y aquí queda una diferencia de cuadrados. Y ahora este 2 con este se eliminan. Entonces queda n, queda aquí n cuadrado menos 4 y este término de acá. También podemos escribirlo de este modo. Ahí está el coeficiente b sub n. Ahora, aquí recordemos, bueno, que esto lo calculamos solamente para n distinto de 2, lo que ya les había mencionado. Hay que calcular aparte el coeficiente b sub 2. También recordemos otra cosa que vimos anteriormente y es cuando aparezcan este tipo de términos 1 menos menos 1 a la n o 1 más menos 1 a la n o al revés menos 1 a la n menos 1. Bueno, pues ese tipo de términos se pueden simplificar considerando n par y n impar por separado. Entonces en este caso vamos a ver por separado qué ocurre cuando n es par y cuando n es impar. Si n es par, vean que aquí menos 1 a la n, si n es par, queda un 1 positivo y 1 menos 1 da 0. Entonces tenemos que esto es 0 si n es par. Y si n es impar, menos 1 elevado a un exponente impar sigue siendo menos 1, pero este menos 1 por este menos da más, entonces 1 más 1 da 2. ¿Sí? Esto es lo que podemos decir. Entonces cuando n es par, el coeficiente b sub n vale 0 y cuando n es impar, vale 2. ¿Sí? Así que esto lo podemos reducir a lo siguiente. Recordemos que n impar se puede escribir también como 2k menos 1, donde k empieza en 1 en adelante. Todo esto ya lo expliqué en un video anterior, por eso ya no lo explico con tanto detalle, pero bueno, ya lo pueden ahí ir y ver. Entonces cambiamos la n por 2k menos 1, esto de aquí se convierte en 2, aquí también esta n cambia por 2k menos 1 y debe quedar elevado al cuadrado, y haciendo las operaciones, bueno, pues 2 por 2k queda 4k, 2 por 1 queda 2, y aquí elevando al cuadrado y restándole el 4, pues queda todo esto. Ahí está. Entonces esa es una manera de simplificar, porque así eliminamos una infinidad de ceros que surgían aquí, y aquí ya no tenemos ceros, ya no tenemos esos ceros que aparecían. ¿Sí? Pero esto sigue siendo válido solamente si n es distinto de 2. Entonces hay que analizar por separado el coeficiente b sub 2, que es a partir de esta fórmula sustituir n igual a 2. Entonces queda coseno de 2t, seno de 2t. Tenemos un producto de coseno por seno, pero estos sí tienen el mismo argumento, así que hay que usar esta identidad. Seno por coseno es igual a 1/2 del seno del ángulo doble. Entonces aquí va a quedar 1/2 del seno del ángulo doble de 2t. El doble de 2t es 4t. Este 1/2 sale, multiplica el 1 sobre pi. La integral del seno es menos 1 sobre 4 coseno de 4t. Evaluamos de 0 a pi. Esta fracción la factorizamos, queda menos 1 sobre 8pi. Sustituimos el pi primero y entonces queda coseno de 4pi menos coseno de 0. Coseno de 4pi es 1, coseno de 0 es 1. Entonces tenemos 1 menos 1, que es 0. O sea que b sub 2 vale 0. Anteriormente dijimos que los coeficientes b sub n valen 0 cuando n es par. Entonces vemos que eso también aplica para b sub 2. Pero no podíamos haberlo concluido todavía desde el coeficiente anterior porque él nada más aplicaba para n distinto de 2. Puede ocurrir que para el caso b sub 2 no fuera igual a 0, sino que este caso en particular fuera el único que fuera distinto de 0 y todos los demás pares fueran iguales a 0. Ese tipo de cosas pasan, entonces hay que analizar todo esto con mucho cuidado. Entonces aquí lo que tenemos ya es, en conclusión, todos estos coeficientes. A sub 0 vale 0, A sub 2 vale 1/2, A sub n vale 0 si n es distinto de 2. Luego tenemos que b sub 2k menos 1 es esto de aquí, que son solamente los coeficientes de índice impar, y que b sub 2 vale 0. Y también podríamos haber añadido aquí que b sub 2k vale 0, o sea, todos los coeficientes de índice par valen 0. Bueno, pues entonces, ¿cómo escribimos la serie de Fourier? Estos son los coeficientes nada más. Pues la serie de Fourier, recordemos que tiene esta expresión cuando L es igual a pi, y entonces
como A0 vale 0, este término no va a aparecer. Como A sub n vale 0 para casi todos los n's, pues no vamos a tener cosenos dentro de la sumatoria, sino que vamos a dejar afuera solamente los términos finitos que tienen el coeficiente distinto de 0. En este caso solamente hay un término finito, bueno, sin nada más una cantidad finita, un solo término que es distinto de 0, que es el 1 medio. Podemos tener funciones donde haya 3 coeficientes, 4 coeficientes distintos de 0 y todos los demás sean iguales a 0. Eso puede pasar también, ¿sí? En este caso solamente hay un término distinto de 0, entonces hay que desarrollar este término por separado, que es para n igual a 2. Bueno, pues entonces va a ser a sub 2 coseno de 2t, pero a sub 2 es un medio, entonces por eso queda un medio coseno de 2t. Es como sacar el único coseno que es distinto de 0 de aquí, y ya aquí adentro ya nada más dejamos los demás senos, ¿sí? Pero en lugar de poner n, recordemos que hicimos n igual a 2k menos 1, entonces ponemos seno de 2k menos 1 por t, y aquí el coeficiente, que es este de acá, y k empieza en 1 y va hasta el infinito, ¿sí? Porque nada más estamos considerando los impares. O recordando pues que la variable es muda y que yo prefiero dejar la variable de la sumatoria como n en lugar de como k, pues también podemos escribirla así. Simplemente cambié la k por n. No deshice el cambio de variable anterior, sino que nada más le cambié el nombre. En lugar de poner k, pongo n y ya, directamente. Recuerden que el índice de la sumatoria no importa, es un índice mudo. Podemos ponerle k, podemos ponerle n, m, cualquier letra que queramos. Yo prefiero ponerle n. Entonces podemos dejar así la serie de Fourier, o la podríamos haber dejado así como acá arriba, da igual. Ahí está entonces la serie de Fourier para esta función. Y entonces lo que quiero que aquí tengan en cuenta es que a veces hay que analizar con cuidado los coeficientes, porque podemos pensar erróneamente que la fórmula obtenida aplica para todo valor de n, pero si se fijan en las divisiones que van surgiendo, van a poder ver que hay veces que no aplica para determinados valores de n y que esos hay que calcularlos por separado. Bueno, pues ahora les dejo a ustedes algunos ejercicios para que practiquen lo que vimos en este video. El primero consiste en calcular la serie de Fourier para el valor absoluto del seno de x en el intervalo desde menos pi hasta pi, y el segundo es para el seno al cubo de x en el intervalo desde menos 3 hasta 3. Los invito a que hagan estos ejercicios, y si quieren ver el procedimiento y la respuesta, eso ya se encuentra en mi canal en la lista de videos exclusivos para los miembros. Si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse. Ahí puedes ver más información acerca de los niveles de membresía, y entre los beneficios que obtendrás al hacerte miembro del canal es el acceso a una lista de reproducción con cientos de videos exclusivos donde resuelvo ejercicios muy interesantes como estos de acá. En el siguiente video, que es el capítulo 11 de este curso, vamos a hablar acerca de la convergencia de series de Fourier, que es un tema importantísimo. Hay que saber en qué casos la serie de Fourier converge, o sea, qué condiciones nos garantizan la convergencia, y además saber a dónde converge esa función, ¿sí? Para luego después, bueno, pues saber qué es lo que estamos calculando, e incluso esto nos va a ayudar a calcular ciertas series en general, o sea, ciertas sumas infinitas mediante las series de Fourier, lo cual es un tema bastante interesante. Eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? También hay que ver cómo es la convergencia pues en los extremos del intervalo. Vamos a definir conceptos como función continua a trozos, función suave a trozos, y lo que es la extensión periódica de una función, que en realidad nos va a decir hacia dónde es que realmente tiende una serie de Fourier. Todo esto lo voy a explicar en el siguiente video. Recuerden que el enlace lo podrán encontrar en la descripción de este video. Antes de terminar, agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos videos y más cursos. De esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de YouTube, que no siempre beneficia a los canales educativos. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Y si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de videos con ejercicios interesantes. Te invito a darle clic para ver más información.